Anteriormente se había mirado que cuando se tiene varias muestras y que se manipula una sola variable independiente, se puede trabajar con ANOVA para comparar las medias. Ahora vamos a mirar el otro caso, donde no se trata de comparar, sino de buscar el mejor modelo que describa el comportamiento de la variable que están manipulando. La regresión tiene que ver ya con la parte final de lo que es el proceso, en donde nosotros lo que estamos haciendo es una inferencia, es decir, que mediante el diseño de experimentos tomamos muestras, pero cuyos resultados esperamos generalizarlos a través de la inferencia. Para que haya regresión, se necesita primero que las variables sean numéricas. Segundo, que haya una variable dependiente y por lo menos una variable independiente. En el ejemplo que mirábamos sobre la relación entre la estatura de los hijos y de los padres, por ejemplo, la variable dependiente es la estatura del hijo, porque se supone que la estatura del hijo depende de la estatura del padre. Entonces la variable independiente es la estatura del padre. A esa variable dependiente ahora le podemos llamar la variable explicada o predicha. Y a la variable independiente la llamamos la variable predictora o explicativa. O más común, es decir, que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Así es como lo tenemos que enfocar nosotros dentro de nuestros trabajos de laboratorio. Decíamos también de que mediante la geometría y la trigonometría, como nosotros tenemos unos puntos dados por unas coordenadas que son la variable independiente y la variable dependiente, estos los podemos representar gráficamente en un plano cartesiano. En el ejemplo que tienen en pantalla, pues se supone que la variable independiente es la altura y la variable dependiente el peso. Y entonces miren ustedes, estudiantes de biología, de que debería ser así, de que el peso depende de la estatura, lo que implica hablar de una normalidad, de una masa corporal. De lo contrario, uno puede pensar que no hay relación entre el peso y la estatura. Pero si lo enfocamos desde ese punto de vista científico, sí tiene que haber una relación. También por geometría y trigonometría, nosotros sabemos que si tenemos la ecuación de una recta, en general y igual a más bx, la a corresponde al punto de intersección de la recta con el eje vertical y la b es la pendiente de la recta, que viene a ser la tangente del ángulo de inclinación. Nosotros podemos ya enfocar este tema desde el punto de vista de que la A es el punto inicial, el punto de partida, la condición inicial de la variable dependiente, y que la B es el incremento de la variable independiente. Ese es un enfoque que lo podemos hacer con facilidad. Bueno, mediante el diagrama de puntos, scatter plot o diagrama de dispersión, ya nosotros podemos saber si existe una relación entre las dos variables. Como aparece en el gráfico superior derecho, uno puede observar que a medida que aumenta la X, también aumenta la Y. Es decir, que hay una relación directa. En la parte inferior tenemos un gráfico
donde también se aprecia que a medida que aumenta la X, disminuye la Y. Hay una relación, pero en este caso es inversa. Cabe anotar que geométricamente la diferencia entre las dos está con el signo más o menos, es decir, la relación directa se la toma como positiva y la relación inversa como negativa. Y en el gráfico superior izquierdo podemos mirar de que los puntos están regados y que no podemos apreciar una relación entre las dos variables. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues necesitamos unas medidas conjuntas. Habíamos definido lo que es la covarianza. Ojo con el nombre covarianza, es decir, varianza conjunta. Es la que existe teniendo en cuenta las dos variables, no como hacemos con la varianza, que es para una sola variable. Entonces, aquí la covarianza tiene en cuenta las dos variables, y menos la media de y, x menos la media de x. Esa covarianza puede ser positiva o negativa, y también puede ser cero. Si la covarianza es negativa, simplemente quiere decir que la relación es inversa. Si la covarianza es positiva, la relación es directa. Si con la covarianza es cero, no hay asociación. Bueno, otra medida que se tiene es el coeficiente de correlación, que simplemente se define como la relación entre la covarianza y las desviaciones típicas. Este coeficiente de correlación puede ser negativo o positivo dependiendo de la covarianza. Y también hay que entender que negativo significa una relación inversa, no más, no es el signo menos de un número negativo, sino una relación inversa. Y positivo, pues simplemente de que la relación es directa. Y el coeficiente de determinación, que se lo simboliza con el R cuadrado, observe, pues R, coeficiente de correlación, lo elevo al cuadrado, es el coeficiente de determinación. Está entre 0 y 1. Y cuanto más se acerque al 1, quiere decir que el modelo es mucho mejor. Entonces, lo bueno de este coeficiente de determinación es que tienda a 1. Si tiende a 0, significa que no hay mucho ajuste. Y como ya lo hemos dicho desde el semestre pasado, cualquier indicador que esté entre 0 y 1 se puede expresar en porcentaje. Es decir, que el coeficiente de determinación se lo expresa en porcentaje, como lo veremos más adelante. Bien, el coeficiente R, ¿qué características tiene? Toma valores entre -1 y +1. Negativos cuando la relación es inversa, positivos cuando la relación es directa. Cero significa que las variables no están correlacionadas. Ojo con eso, por favor. ¿Sí? Me perdonan un momentico que aquí estoy con un problema de la batería. De tal manera que lo que tenemos que hacer es nosotros mirar en los paquetes computacionales cuánto nos dan de coeficiente R e interpretarlo. No tenemos que hacer cálculos. Por eso simplemente les estoy indicando las propiedades, las características que tiene. ¿Sí? Entonces, el R, lo bueno es que esté cercano al 1 o al -1. Malo que esté tendiendo al 0.
En esos gráficos, ustedes observan cómo se va a trabajar este caso de la regresión. Los gráficos que están a la derecha tienen los puntos en la línea. El superior es descendente, por consiguiente, R sería -1. En el de la parte inferior derecha es ascendente, por consiguiente, R es +1. Pero esto pues no sucede en la naturaleza, no es ideal. Lo que nosotros encontramos en realidad son los gráficos que están del lado izquierdo. Por ejemplo, pueden ver el superior izquierdo, donde los puntos no están en la línea. Pero esa línea que tienen allí dibujada muestra la tendencia de los puntos. Es decir, que si nos preguntan cuál es la tendencia de los puntos, diríamos que es en línea recta descendiendo. La tendencia, ojo, ¿no? Que quede bien clara esa palabra. Y en el inferior izquierdo, pues tenemos el caso positivo. Los puntos, hay unos que están por encima y otros están por debajo. Pero la tendencia, el comportamiento de los puntos es de subir, es decir, de una relación directa. Ahora, hay que tener mucho cuidado con algunos casos donde no hay correlación. El superior izquierdo, pues muy sencillo, los puntos están regados, no se mira que haya una relación entre esas parejas de puntos. Ojo que este caso se les va a presentar a ustedes más adelante cuando se mire la propagación de semillas por aves, que sucede un caso como el que está allí. Bueno, el superior de la derecha es una línea horizontal. Allí no puede haber correlación, porque a todos los valores de X les corresponde un solo valor de Y. Y la inferior izquierda tenemos una línea vertical. Allí no hay función. No hay función porque a una X le corresponden muchos valores de Y, lo cual contradice el concepto de función. Ayer habíamos mirado en esta animación el comportamiento de los puntos y los valores de R y R cuadrado, mirando cómo cuando los puntos están dispersos, que no se mira un comportamiento, pues el R y el R cuadrado tienden a cero. Y a medida que se ajustan los puntos a una línea, entonces va aumentando tanto el valor de R como R cuadrado. En este momento en la pantalla tienen un R negativo porque es inversamente proporcional. Bueno, si nosotros vamos a trabajar aquí pruebas de hipótesis, ¿cuál sería la hipótesis nula? Recordemos cómo se plantea una hipótesis nula. Es aquella que niega los cambios, que tiene el signo igual, es decir, que nada ha pasado. En este caso, la hipótesis nula sería de que el coeficiente de correlación es cero, que no hay relación, no hay cambio. Algo muy parecido a lo que hicimos el semestre pasado con la prueba chi cuadrado de independencia. Allá la hipótesis nula era que las dos variables eran independientes, no estaban relacionadas. Acá es algo muy parecido, ya que lo que decimos es que no existe correlación. Bien, eso sería lo que tenemos que probar, pues ya con el paquete computacional. Ahora, de todas maneras, como la línea es una aproximación al comportamiento de las variables, pues hay unos residuos, es decir, unas diferencias entre el valor real
el verdadero y el y que corresponde a la ecuación. Allí pueden observar ustedes también en ese comportamiento ya los residuos, es decir, la diferencia entre el valor y real y el valor y que daría con la curva. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Ya vamos a pasar a trabajar de manera práctica este caso. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En la regresión hay una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es la que manipula el investigador o la que observa, y la dependiente es el resultado. Cuando hablamos de correlación, estamos diciendo la relación entre las dos variables. Allí no hablamos de dependencia e independencia, sino simplemente si las dos se relacionan o no se relacionan. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros lo que más vamos a tratar de hacer acá es regresión, es decir, modelar. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Trabajar regresión con StatGraphics. El punto de partida es que ustedes tienen que identificar lo que dije al comienzo. Primero, que las variables sean numéricas. Segundo, de que haya una variable dependiente. Es decir, que nosotros por lógica podemos hablar de un efecto producido por una causa que es la variable independiente. Ese es el requisito para ello. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Dice que en el departamento de transporte se hizo un estudio sobre el efecto de los precios de los pasajes del bus y el número de pasajeros. Traje esta a colación porque pues la idea y las manifestaciones que ha habido en la universidad se debe a que quieren o querían que se baje el precio del tiquete del bus. Ahorita lo tenemos en 2.200. Bueno, entonces miren, aquí está el precio del pasaje histórico y el número de pasajeros. Por lógica, debería pensar que el número de pasajeros depende del precio del pasaje. Mientras más caro sea el pasaje, pues menos personas se van a subir al bus. Y entonces podemos trabajar. Las variables son numéricas, existe una relación de causa y efecto, la variable dependiente es el número de pasajeros, la variable independiente el precio del pasaje, porque se lo manipulan las empresas. Para cargar a StatGraphics esto, como lo hemos venido haciendo anteriormente, pues tenemos que colocarlo en columnas. Pueden observar aquí que está el precio del pasaje, una variable numérica, el número de pasajeros, variables numéricas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Buscar una relación entre las variables. Entonces vamos al menú relacionar y allí escogemos modelos de regresión simple. Se despliega la ventana de siempre donde nos dice, bueno, aquí están las variables que usted tiene. ¿Cuál es la variable dependiente? Y aquí está la clave. Se debe identificar correctamente la variable dependiente. Es la primera que pregunto. En este caso, pues la variable dependiente son los pasajeros y la X, la variable independiente, el precio del pasaje. Aceptar.
se despliega una ventana con todos los posibles modelos de regresión que puede calcular el paquete computacional. Y en esto ningún otro paquete le gana. Entonces, miren, tipo de modelo, los que ustedes quieran. El primero, el que aparece marcado por defecto, es el modelo lineal. Cuando hablamos de una línea recta, la ecuación es y igual a más bx. Entonces, ustedes no le van a parar bolas a estas opciones de regresión en el momento. Simplemente van a aceptar. Inmediatamente se despliega el menú de tablas y gráficos, como en cualquier otro análisis de estas gráficas. Entonces, allí tenemos las tablas y tenemos los gráficos. El primero que aparece, pues, es el resumen del análisis. Allí nos va a decir lo que encuentra el paquete. Pero hay uno muy importante que es el cuarto, que es la comparación de modelos alternativos. Miren, lo primero, observen a la izquierda, ¿qué es lo que entrega el programa? Dice, regresión simple, pasajeros versus precio del pasaje. Variable dependiente, pasajeros número. Variable independiente, precio del pasaje, pesos. Modelo lineal, y igual a más bx. Número de observaciones, 6. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Pues A y B. Para tener la ecuación de la recta necesitamos A y B. Aquí nos está dando en los coeficientes, ya nos dice, el intercepto, o sea, la A. La A es 897. ¿Y cuál es la pendiente? La B. La B es menos 0,242. Y entonces ya lo que tienen que hacer ustedes es leer en el Stat Advisor cuál es la ecuación. Miren, dice, la salida muestra los resultados de ajustar un modelo para describir la relación entre pasajeros y precios del pasaje. La ecuación del modelo ajustado es pasajeros igual 897 menos 0,242 por el precio del pasaje. Esa es la ecuación que se encontró. ¿Cómo se interpreta esta ecuación? Si no cobraran pasaje, si el precio del pasaje fuera cero, se esperaría que el número de pasajeros sea de 897, porque es el caso X vale cero. El número de pasajeros sería 897. Y por cada peso que se cobre de pasaje, el número de pasajeros disminuye en 0,242. Por ejemplo, si el pasaje costara 1.000 pesos, 0,242 por 1.000 me da 242. Entonces, si el pasaje costara 1.000 pesos, el número de pasajeros esperado sería 897 menos 242. Y así se tiene el comportamiento. Allí, en el Stat Advisor, está la explicación de todo. Como nosotros dijimos anteriormente, vamos a mirar es el R cuadrado, el ajuste. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Mirar el R cuadrado. Aquí en este ejemplo, dice que R cuadrado es del 73,4%.
Quiere decir que ese modelo que está allí explica el 73,4% de los casos. Eso es bueno. El coeficiente de correlación, el R, pueden observar que en este caso es negativo. Pues lógico, porque a medida que se aumenta el precio del pasaje, disminuye el número de pasajeros. Bueno, lo que me interesa ahora es la parte mecánica. Ya la interpretación la vamos a hacer bien. ¿Qué es lo que sucede? Miren, si nosotros vamos a actuar en función del R cuadrado, lo que necesitamos es mirar cuál es el mejor modelo. No es decir que es el lineal. Y entonces, ¿qué sucede? Ustedes tienen en tablas y gráficos lo que les decía el cuarto, que es la comparación de modelos alternativos. De tal manera que ustedes, ¿qué hacen? Entran a la parte de regresión que es relacionar, regresión simple, variable dependiente, variable independiente. Inmediatamente se van a la comparación de modelos alternativos. Y aquí el programa les presenta ordenados todos los modelos del mejor ajuste al más bajito ajuste. Aquí, por ejemplo, nos dice que el mejor modelo es el cuadrado de X, porque ese explica el 73,60% de los casos. Miren que el modelo lineal, que es lo que aparece en la mayoría de libros, en este caso explicaría el 73,39%. Explica menos. Entonces, ¿cuál es su trabajo en las materias que vienen adelante? Buscan el mejor modelo. Ya miran aquí que es el cuadrado de X. Entonces, con el botón derecho del mouse se van a las opciones de análisis. Y en las opciones de análisis, que es lo que ya habíamos mirado al comienzo, se busca el cuadrado de X. Y entonces aquí está bien en la tercera columna X cuadrada. Ya que tienen esto, entonces se van al resumen del análisis y les sale lo que está a la derecha. Dice variable dependiente pasajeros, variable independiente precios del pasaje. La ecuación cuadrado de X es Y igual a A más B por X al cuadrado. Esa es la mejor ecuación. Para esa ecuación Y igual a A más más B por X al cuadrado, la A vale 650 y la B vale menos 0,40592. El R cuadrado, como lo habíamos visto anteriormente, el mejor, está aquí 73,6%. Pero todo eso lo tienen explicado en el Stat Advisor. Miren que dice el Stat Advisor. La salida muestra los resultados de ajustar un modelo X cuadrada para describir la relación entre pasajeros y el precio del pasaje. La ecuación del modelo ajustado es pasajeros igual a 650 menos 0,40592 por el precio del pasaje al cuadrado. Esa es la ecuación. Sigo leyendo. Puesto que el valor P en la tabla ANOVA es menor que el 5%, existe una relación estadísticamente significativa entre pasajeros y precio del pasaje.
Se des- si se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, entonces implica que sí hay relación. El estadístico R cuadrado indica que el modelo ajustado explica 73.6% de la variabilidad en pasajeros. El coeficiente de correlación es igual a 0,858 menos 0,858, indicando una relación moderadamente fuerte entre las variables. Por favor, lean completamente el estado aviso. Vamos a encontrar allí cosas que de repente no las entendemos porque no las hemos mirado. Cuando nos habla del reloj absoluto medio, del estadístico de Durbin-Watson, son elementos que no los hemos mirado hasta el momento y que más tarde los van a tener como resumen. Lo que importa aquí es que ustedes identifiquen cuál es el mejor modelo. Una vez está identificado el mejor modelo, entonces ya lo pueden trabajar y el mejor modelo se lo encuentra en función del R cuadrado. Si ningún modelo tiene un R cuadrado alto, pues sí significa que no se puede trabajar. Por ejemplo, si el mayor R cuadrado es del 20%, pues significa que los datos no se ajustan a ningún modelo. Lo importante es que ese R cuadrado esté por encima del 60%. Bueno, a la izquierda tienen un gráfico del modelo ajustado. La línea que está en el centro, la línea azul, corresponde al modelo, al que tienen allí. Las líneas a los dos lados, en este caso, son verdes, parecen. ¿Sí? Estas líneas verdes corresponden al intervalo de confianza del 95%. Esta, ¿sí? Se supone que allí está el 95% de confianza. Y las extremas, las que están hacia afuera, corresponden al 99% de confianza. Lo importante aquí es mirar que los cuadritos que corresponden a los puntos reales, pues estén dentro del 95% de confianza. Aquí se puede observar que hay uno que sale de ese nivel. Bueno, eso en cuanto a encontrar el mejor modelo. ¿Para qué sirve esto? Pues para pronosticar. Ustedes se van al menú inicial, ¿sí? Y pueden observar lo que les había marcado aquí, que en el cuarto puesto está la comparación de modelos alternativos. Perdón, el número 3 está pronósticos. Ahorita vamos a pronósticos, que sería el 3. La regresión sirve para pronosticar. Entonces, aquí en pronósticos, nosotros podemos colocar el valor de X que querramos y él nos va a entregar el valor estimado. Por ejemplo, si nosotros colocamos el precio del pasaje a 2.300 pesos, el número pronosticado de pasajeros sería 336,9, casi 337, con un nivel de confianza del 95% entre 276 y 397. Si nosotros colocamos el precio del pasaje a 2.450, el número estimado de pasajeros sería 294,8, 295 casi, con un intervalo de confianza entre 202 y 387. Observen la importancia de esto, ¿sí? Para eso sirve. Ahora, vamos nosotros a hacer ya un trabajo práctico. En su curso, por favor,
Ustedes tienen unos ejemplos de entrada. Abran ese archivo de ejemplos de entrada. Están aquí. Profe, disculpe, buenas tardes. Profe, ¿sí me escucha? A ver, ¿había un problema ahí con la compartir? Profe, lo que pasa es que yo estoy en un grupo que matriculó en extraordinarias y no estamos incluidos en el matriculados en COES. Lo siento mucho, ahorita estamos en clase virtual, no puedo hacer nada. Lo siento mucho, ya las matrículas pasaron ya hace cuánto tiempo. Pues es que yo no sé por qué admiten hasta este momento, pues, o llegan estudiantes nuevos. Esto ya es cierto. Ahorita voy a continuar con la clase, me disculpas porque no puedo hacer absolutamente nada. ¿Sí? Lo Bueno, siento gracias, mucho. profe. Bueno, tienen allí estos ejercicios. El primero dice que hay una tabla que muestra el número de bacterias por unidad de volumen que están presentes en un cultivo después de un cierto número de horas. Las variables son numéricas. Lo primero, pues, hablar de bacterias en un cultivo y con el tiempo, pues ya sabemos que hay una relación. Podemos trabajar regresión. Y el segundo ejercicio dice que un equipo de investigaciones de un hospital psiquiátrico realizó un experimento para estudiar la relación que existe entre pacientes esquizofrénicos entre el tiempo de reacción a un estímulo en particular y la dosis. Ya les voy a decir más adelante por qué tomé este ejercicio. Entonces, aquí tienen las variables que son la dosificación. Esa es la variable independiente. La variable dependiente es el tiempo de reacción, porque es lógico que yo pienso que el tiempo de reacción al medicamento depende de la dosificación. Entonces, por favor, en 10 minuticos vamos a copiar en Excel estos datos. Primera columna, número de horas. Segunda columna, número de bacterias. Tercera columna, dosificación. Cuarta columna, tiempo de reacción. Un archivo en Excel con esas 4 columnas, nos damos 10 minutos y continuamos la clase. Bien, entonces, pues el archivo, es decir, los datos, como los tienen en pantalla, en un archivo Excel deben estar guardados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cargar StatGraphics. Por favor, cargar StatGraphics. Llevemos nuestro archivo de Excel a StatGraphics. Este es un paso que lo hemos hecho desde el semestre pasado muchísimas veces. Abrir, abrir fuente de datos, archivo de datos externo, aceptar, archivo en formato Excel, lo buscamos, navegar. Aquí lo tengo, ejercicios iniciales de regresión, abrir. Solo tiene una línea de encabezado, o sea, solo tiene el nombre de la columna, una sola línea, aceptar. A ver, vamos a repetir entonces estos pasos. Sí. Decimos nosotros, abrimos
StatGraphics. Luego vamos a cargar el archivo con abrir fuente de datos. Es un archivo Excel, es decir, un archivo de datos externo, aceptar. Introducir tipo de fichero Excel, navegar para buscar el archivo, lo encontré, abrir, solo tiene nombre de las columnas, aceptar. ¿Listo? En la primera etapa nosotros queremos relacionar el número de bacterias con las horas del cultivo. Entonces, lo que decíamos nosotros, pues naturalmente, es de que, esto ya lo hemos trabajado mucho, pues que el número de bacterias depende del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, vamos a buscar un modelo entre las dos. Vamos a relacionar un factor, una sola variable independiente. Modelos de regresión simple. Regresión simple. Es muy importante identificar plenamente la variable dependiente. En nuestro caso decimos que el número de bacterias depende del tiempo. Entonces, bacterias viene a ser la variable dependiente y las horas, el tiempo, viene a ser la variable independiente. Aceptar. Se despliega allí la ventana con todos los modelos que trabaja este paquete. No le paramos bolas. Damos a aceptar. En el menú tabular, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que necesitamos es la comparación de modelos alternativos. Aceptar. Y entonces observen de que allí se despliegan todos los modelos ordenados del que más se ajusta al que menos se ajusta. Entonces podemos ver que el que más se ajusta es el exponencial, que tiene un R cuadrado de 96,22. En los libros lo hubieran trabajado como lineal, y el lineal solo tiene aquí un ajuste del 94,58%. El Stat Advisor dice que esta tabla muestra los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos. De los modelos ajustados, el modelo es el que arroja el valor más alto de R cuadrado con 96,2175%. Este es el modelo seleccionado. Para cambiar los modelos, seleccione el cuadro de diálogo. Nosotros no vamos a cambiar acá, sino que ya dejamos, es el que nos interesa, que es el exponencial. Sabiendo que es el exponencial, entonces vamos al menú de tabular, tablas gráficos, y vamos al resumen del análisis. Por el momento voy a dejar los dos. Resumen del análisis. En el resumen del análisis, por defecto, tiene el modelo lineal. Entonces, lo que hacemos es, con el botón derecho del mouse, vamos a las opciones de análisis. Y aquí, en las opciones de análisis, buscamos el mejor. En este caso, el exponencial. Entonces, observen que está de tercero en la primera columna. Exponencial, aceptar. Eso es todo. Ya voy a quitar
la comparación de modelos alternativos y dejo simplemente el resumen del análisis. Dice variable dependiente bacterias, variable independiente horas. Exponencial y igual a exponente, o sea, e a la a más bx. No es nada nuevo, nosotros ya sabemos que las bacterias crecen de manera exponencial, pero era para mostrarles. ¿Cuánto vale A? A vale 2,49. ¿Cuánto vale B? 0,3385. Pero todo esto está en el estado advisor. Miren, aquí está el coeficiente de correlación, el R cuadrado, etcétera. Pero en el estado advisor ya está la ecuación. Dice que la salida muestra los resultados de ajustar un modelo para describir la relación entre bacterias y horas. La ecuación del modelo ajustado es bacterias igual a E a la 2,49 más 0,34 por horas. Ya tengo la ecuación. El resto es la confirmación de que eso es bueno. Dice, pues, puesto que el valor P en la tabla ANOVA es menor que 0,05, existe una relación estadísticamente significativa entre bacterias y horas con un nivel de confianza del 95%. El estadístico R cuadrada indica que el modelo ajustado explica 96,22% de la variabilidad de bacterias después de transformar a una escala recíproca para linealizar el modelo. Hasta allí es suficiente. Con eso ya tengo el modelo y tengo plena confianza de la efectividad del modelo. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirve esto? Para pronosticar. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Miren, por ejemplo, me voy a tablas y gráficos y voy a pronósticos. Los datos que metimos al computador tenían un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 5. Allí está, para 1 y para 5 los valores. Digo, bueno, y si yo lo voy a dejar 6 horas, ¿cuántas bacterias esperaría encontrar? Entonces, con el botón derecho del mouse, opciones de ventana, y aquí le coloco el 6, por ejemplo. Bueno, en 6 horas, ¿cuántas esperaría encontrar? En 10 horas, ¿cuántas esperaría encontrar? Aceptar. Entonces, mire, aquí están los valores. Dice, en 6 horas, el Y pronosticado sería de 92,0095. Y está el intervalo de confianza del 95%. Si lo dejamos por 10 horas, el valor esperado sería 356,409 y con un 95 de confianza estaría entre 148 y 860. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Si queremos reforzar un poco esto, podríamos colocar un gráfico. Y entonces el gráfico que más se utiliza pues es el del modelo ajustado. Pueden ver que la línea que está al centro azul es la gráfica, la línea del modelo. Los punticos que están allí corresponden a los valores reales. Las dos líneas verdes que están a los lados corresponden al 95% de confianza y las otras líneas como grises que están a los extremos corresponden al 99% de confianza. Aquí lo que podemos apreciar es que todos los puntos reales están dentro del intervalo de confianza. Bueno,
Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Ahora, les solicito comedidamente que ustedes repitan esto con los dos datos del siguiente ejercicio. Para este ejercicio, entonces nosotros teníamos que ir a relacionar. Estamos trabajando exclusivamente con un solo factor, un modelo de regresión simple, dosificación y el tiempo de reacción. Entonces decimos de que pues el tiempo de reacción depende de la dosificación. Aceptar. Saltamos esta opción con aceptar. Comparación de modelos alternativos. Aceptar. En este caso, el mejor modelo que nos aparece es cuadrado doble. Entonces, con tablas y gráficos, resumen del análisis, aceptar. Este lineal lo vamos a cambiar por ese cuadrado doble. Botón derecho del mouse, opciones de análisis, y buscamos el cuadrado doble. Miren, está en la tercera columna, ya para determinar doble cuadrado, aceptar. Entonces ya podemos quitar la comparación, ya tenemos el modelo, y ahí está el resultado. El mejor modelo para el tiempo de reacción con respecto a la dosificación está aquí. El tiempo de reacción es igual a la raíz cuadrada de 304,045 más 484,032 por la dosificación al cuadrado. Miren, y que quede bien claro, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es encontrar directamente el mejor modelo. No nos vamos a perder el tiempo con hacer cálculos con un modelo lineal que nunca va a ser el mejor. Nosotros ya pues vamos en una situación real, es a buscar el mejor modelo si es que existe. ¿Este modelo es confiable o no es confiable? El R cuadrado es del 86%, es excelente. Por consiguiente, es muy confiable. Todo eso está aquí escrito. Dice debajo de la ecuación que puesto que el valor P de la tabla NOVA es menor que el 5%, existe una relación estadísticamente significativa entre el tiempo de reacción y la dosificación con un nivel de confianza del 95%. El estadístico R cuadrado indica que el modelo ajustado explica el 86% de la variabilidad en tiempo de reacción, que es muy bueno. Ya que se tiene el modelo y uno confía en él, pues lo utiliza es para pronósticos. La regresión sirve para eso. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que la dosificación estaba entre 0,5 y 3. Bueno, dice, y entonces, y si yo no le aumento la dosis a 4, ¿qué espero? Entonces dice, mire, si se le aumenta la dosis a 4, entonces el tiempo de reacción, ¿sí?, estaría en 89,71. Pero con un nivel de confianza del 95%, en realidad ese tiempo estaría entre 82,14 y 96,70. Esa es la explicación que tiene que dar. Para eso sirve la regresión. Ahora sí, por favor, pongan pero muchísima atención a lo que voy a hacer. Resulta de que en este ejercicio que acabamos de mirar,
Al encontrar una ecuación de regresión, lo que hacemos es modelar. Y eso va a servir para proyectar, para pronosticar. Porque puede ser el caso de lo que vimos hasta la clase anterior, donde el objetivo no es modelar, sino simplemente saber si la dosificación incide en el tiempo de reacción. Y entonces lo que haríamos es un análisis de varianza, que fue lo que acabamos de hacer. Entonces, miren, en este ejercicio, ahorita terminamos de hacer un modelo del comportamiento del tiempo de reacción para dosificar. Otra cosa sería repetirlo como lo hicimos antes de la siguiente manera. Mire, comparar varias muestras. Ahorita las muestras no están en columnas, las muestras están por códigos. El 0,5, el 1 está aquí como código. Entonces nos iríamos por columnas de códigos y datos. Los datos son el tiempo de reacción y los niveles del factor de la variable independiente vienen dados por la dosificación. Cada dosificación es un nivel aceptable. Y estaríamos en lo que hicimos las dos clases anteriores. La tabla NOVA. Miren allí. Valor P, menor del 5%. Como el valor P es menor del 5%, se rechaza la hipótesis nula de igualdad. Por consiguiente, hay diferencia en los promedios. Para saber cómo es el comportamiento de esos promedios, entonces recuerden, vamos a las pruebas de múltiples rangos. Aceptar. Y miren, aquí tenemos el comportamiento. Con la variable, con el método de Fisher, por ejemplo, pueden observar que las dosificaciones están ordenadas. Que la dosificación de 0,5 está en el mismo nivel que la dosificación de 1, verticalmente. Es decir, que el tiempo de reacción con la dosis de 0,5 y de 1 no es diferente. Que la de 1 está en relación con la de 1,5. Todo eso lo podemos observar allí. Y por ejemplo, mirar aquí que para lo último, el mayor tiempo de reacción está para 3, pero entre 2,5 y 3 no hay diferencia. Pero sí hay diferencia entre 3 y 2. Esto lo podemos mirar allí. Si queremos cambiar el método, recuerden que también lo hicimos, pues coloquemos el de Tukey y nos da lo que está allí. Pero aquí lo que estamos haciendo es identificar si los tiempos promedios de reacción dependen de la dosificación. Y estamos mirando allí los resultados. Es una cosa completamente diferente de la regresión. Cuando ustedes lo que quieren es mirar si hay diferencia en los resultados promedios, emplean lo que es la tabla ANOVA. Si lo que queremos es modelar para pronosticar, para mirar cómo encontrar lo que queremos, entonces tenemos que hacer regresión. Lo que acabamos de trabajar es ANOVA y regresión para un solo factor, una sola variable independiente. Ya lo que se nos viene es trabajar con más factores. Pero entonces, ojalá hayan cogido la táctica de lo que estamos haciendo. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué otra cosa faltaba? Saber si las varianzas son iguales.
Es decir, de que esos pacientes que se tomaron allá, pues se los tomó de manera aleatoria y de repente, pues sí, cumplen con eso. Entonces aquí tenemos la prueba de varianza. Trabajando con Leven nos da 0,67, no rechaza la hipótesis nula, las varianzas son iguales. Si vamos por las de Cochrane, es de 1, miren, el valor P, no rechaza la hipótesis nula. Entonces las varianzas sí son iguales, por consiguiente puedo trabajar la que se llama la tabla ANOVA. Esto es lo que quería mostrarles, cómo trabajar de manera. Ustedes tienen en su curso otros ejercicios